En este mundo, cada símbolo tiene una historia. Cada carácter guarda un secreto. Y hoy te contaré la historia de 10 seres, los primeros que existieron. El antecesor del todo fue la nada. Cuando la oscuridad prevalecía como un abismo infinito que llenaba hasta los rincones más recónditos de la inexistencia, antes de la vida, antes del tiempo y antes del mundo, hubo algo que existió. El único acontecimiento capaz de ocurrir cuando no existe absolutamente nada es la existencia misma. Una anomalía, una conciencia imposible que percibía la oscuridad eterna y el silencio. Nadie sabe por qué existió primero, ni por qué existía, pero gracias a su presencia fue posible que también existieran otros conceptos. El silencio, la oscuridad, la eternidad y todo aquello que, hasta entonces, no tenía nombre. Entonces ocurrió su primera creación, la primer figura en materializarse, la primera cosa viva que compartía la conciencia de la existencia y un juicio infinito. Su cuerpo se fundía con la nada y por eso él era todo. Un todo sin límites, porque la nada no tiene límites. Fue el primer plano de existencia. Su rostro apenas destacaba de la oscuridad. Su cuerpo, que era todo y nada a la vez, le permitía percibir todo y nada a la vez. Su ciclo fue eterno, pero finito. Lo juzgaba todo. Pero como él era todo, entonces no juzgaba nada. Parecía estar dormido, pero lo veía todo. La existencia contempló a su primer creación durante una eternidad. Le pareció hermosa, pero mientras más la observaba, más comprendía que aquel ser destinado a la eternidad también estaba destinado a vivirla en soledad. Y la soledad era una condena demasiado grande incluso para aquello que jamás moriría. Entonces decidió intentarlo de nuevo. No quería destruir lo que ya existía, quería embellecerlo, quería acompañarlo y por primera vez se permitió crear movida no por la necesidad, sino por el deseo. Esta vez no imaginó un solo rostro, imaginó 2. Así nació el 2. Una creación con 2 rostros, opuestos y separados, que al mismo tiempo formaban un solo ser. 2 miradas destinadas únicamente a contemplarse entre sí. La existencia se dejó llevar por el entusiasmo. Inventó la dualidad, inventó el contraste, inventó la diferencia. Y también el complemento, ella y él. Un rostro femenino, un rostro masculino, hechos para contemplarse, hechos para admirarse, hechos para amarse. Sus cuerpos fueron preciosos y también se fundían con las únicas 2 cosas que existían en aquel tiempo. El cuerpo de él se confundía con el horizonte, no porque fuera el horizonte, sino porque era su vestidura. La existencia cubrió aquel inmenso plano con un manto vivo de musgos, helechos y vegetación. Un cuerpo verde que embellecía al primer horizonte sin dejar de pertenecerle. Su rostro quedó orientado para siempre hacia arriba, condenado a contemplar la otra mitad de sí mismo. Ella, la parte femenina, la existencia, quiso que fuera delicada, quiso que cautivara incluso a la propia oscuridad. Entonces vistió su cuerpo con luz, inventó los primeros destellos, las primeras estrellas titilantes,
y para distinguir su silueta del vacío, reunió inmensos mares de gases que, iluminados por aquellas luminarias recién nacidas, tiñeron el abismo de profundos azules. Su rostro quedó orientado eternamente hacia abajo, diseñado para contemplar el otro rostro, el de él. Así nació el primer amor y también la primer tragedia. La existencia, todavía inexperta, había cometido un error que jamás imaginó. Aquellos dos seres podían contemplarse para siempre, pero jamás podrían tocarse. Su amor era perfecto y precisamente por eso era imposible. Permanecían inmóviles, hipnotizados por la belleza de otro, olvidando todo cuanto existía a su alrededor. Hermosos, divinos, vanidosos, asfixiados por un amor eterno que jamás podría consumarse, la existencia volvió a contemplar su obra. Seguía pareciéndole hermosa, pero ahora también era dolorosa. Comprendió que debía resolver aquel conflicto sin destruir nada de cuanto ya había creado, y por primera vez sintió curiosidad. ¿Qué ocurriría si, en lugar de dos rostros, existieran tres? La idea le entusiasmó. 3 pensamientos, 3 miradas, 3 voluntades. Quizá la belleza no desaparecería. Quizá incluso alcanzaría una perfección mayor. Y mientras imaginaba todas aquellas posibilidades, la existencia volvió a crear. Así nació el 3, un ser de 3 rostros y 3 cuerpos, 3 hermanas que eran una sola. Cada una poseía criterio propio. Cada una contemplaba el universo desde una naturaleza distinta, pero las 3 compartían la misma esencia. Parecían la luz al atravesar un cristal, una única claridad dividida en 3 tonos: blanco, gris y negro. Flotaban lentamente sobre el abismo. No contemplaban el mundo, contemplaban aquello que todavía no existía. La de vestiduras blancas imaginaba seres nacidos de luz. La de vestiduras negras soñaba criaturas surgidas de la sombra. Y aquella cuyos ropajes grises habitaban el equilibrio, concebía vidas donde ambas naturalezas pudieran encontrarse. Su finura era sublime. Sus vestiduras parecían inmensos planos tejidos con sedas imposibles. La de ropajes blancos brillaba como el pétalo de una flor iluminado por el sol. La de vestiduras negras casi desaparecía entre la profundidad del abismo, mientras pequeños destellos recorrían su cuerpo revelando una belleza inquietante. Y la de vestiduras grises caminaba serenamente entre ambas, sin alcanzar jamás los extremos de sus hermanas, pero encontrando una armonía que ninguna otra poseía. Cada una imaginaba un mundo distinto. Pero todos aquellos sueños permanecían suspendidos en el abismo, porque todavía no existía nada capaz de sostenerlos. Y aunque la existencia contempló maravillada aquella nueva forma de crear, también comprendió que incluso la imaginación podía quedar inmóvil cuando nadie era capaz de convertir los sueños en realidad. La existencia contempló durante una eternidad a las 3 hermanas. Sus sueños eran infinitos, pero ninguno abandonaba su imaginación. Comprendió entonces que no bastaba con existir, no bastaba con amar, ni siquiera bastaba con imaginar. Era necesario intentar. Por primera vez, desde el origen del todo, la existencia quiso contemplar una creación, actuar por voluntad propia. Quiso verla avanzar, quiso verla romper el silencio del abismo,
Entonces imaginó el movimiento, y para que pudiera existir imaginó también las primeras direcciones: adelante, atrás, izquierda y derecha. Así nació el 4, un ser impulsado por el deseo de avanzar. En cuanto existió, sus 4 piernas buscaron un rumbo distinto. Cada una reclamó una dirección, cada una tiró con todas sus fuerzas. Su cuerpo comenzó a estirarse violentamente. Ninguna extremidad estaba dispuesta a ceder. La tensión fue tan inmensa que en el centro de su cuerpo se abrió una boca, y del abismo brotó un sonido que jamás había existido. El primer grito no era un grito de dolor, era el grito de quien deseaba avanzar y descubría que no podía hacerlo. Sus 4 piernas continuaron tirando de él, cada una con la misma fuerza, cada una hacia un destino distinto, hasta que todo volvió a quedar inmóvil. Había nacido el primer ser que intentó cambiar su propio destino y también el primero en descubrir que desear moverse no siempre es suficiente para lograrlo. La existencia permaneció contemplándolo durante una eternidad. Había conseguido crear el movimiento, pero jamás imaginó que el movimiento también pudiera desgarrar. Aquella consecuencia no había nacido de un error, había nacido de una posibilidad que ella nunca fue capaz de prever, y por primera vez sintió inquietud, no por su creación, sino por los límites de su propio entendimiento. Guardó silencio durante largo tiempo. Quizá hacía falta una fuerza capaz de soportar aquello que el movimiento no podía vencer. Quiso contemplar una voluntad tan firme que pudiera cargar el propio mundo. Así nació el 5. Era la creación más importante hasta entonces. Sus piernas fueron concebidas para sostener cuanto existía, y sus hombros para cargar aquello que ninguna otra creación había podido levantar. La existencia colocó un plano entero sobre sus hombros y otro bajo sus rodillas. Él aceptó el desafío y lo consiguió. Permaneció firme entre ambos mundos, demostrando que era digno de soportarlos. Entonces ocurrió algo que la existencia jamás había podido imaginar. Mientras sostenía el cielo y la tierra, dejó de mirar cuanto lo rodeaba y comenzó a mirar dentro de sí. Descubrió una dirección que ninguna otra creación había recorrido. No conducía hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha. Conducía hacia uno mismo. Y allí encontró un yo inmenso, un horizonte infinito de posibilidades. Para recorrer aquel universo interior comenzó a contemplarlo de todas las maneras que conocía. Lo observó, lo escuchó, lo sintió, lo recorrió, lo percibió desde cada uno de sus sentidos. Pero cada nueva forma de comprender revelaba todavía más posibilidades. Era capaz de sostener el mundo. ¿Qué más sería capaz de hacer? Cada respuesta daba origen a nuevas preguntas. Cada posibilidad engendraba otra y otra más, hasta formar un pensamiento tan vasto que ninguna respuesta lograba imponerse sobre las demás. Había demostrado que podía sostener el mundo, pero todavía no sabía si podía sostenerse a sí mismo. Y así, contemplando un infinito que existía únicamente en su interior, quedó inmóvil para siempre, arrodillado entre el cielo y la tierra, sosteniendo ambos mundos, mientras el peso más grande de todos nacía dentro de él.
La existencia volvió a contemplar su obra. Había creado la fuerza y también había descubierto otra prisión. Cada respuesta parecía engendrar una nueva pregunta. Cada creación resolvía un conflicto, pero revelaba otro aún más profundo. Por primera vez desde el principio del todo, comenzó a preguntarse si alguna vez sería capaz de comprender completamente las consecuencias de aquello que decidía crear. Guardó silencio durante una eternidad. Después comprendió que quizás la respuesta no consistía en buscar más, sino en aprender a observar mejor. Entonces, vistió un nuevo cuerpo con un largo manto y ocultó su rostro bajo un amplio sombrero. Su sombrero y su manto agudizaron sus sentidos. Su vista se volvió tan profunda que fue capaz de contemplar cuanto existía. Su oído alcanzó tal claridad que incluso los pensamientos dejaron de permanecer en silencio. Y con el paso de aquella eternidad, cada uno de sus sentidos continuó perfeccionándose, hasta que, cuando todos ellos alcanzaron su máxima expresión, despertó un sexto, la intuición, aquella capaz de comprender lo que ningún sentido podía explicar. Recorrió la existencia sin dejar huellas. Observó al 1, observó al 2, contempló a las 3, escuchó el grito eterno del 4, sintió el peso que el 5 cargaba sobre sí. Nunca alteró el curso de ninguno de ellos. Solo observaba, solo aprendía, porque algunas respuestas solo se revelan a quien tiene la paciencia de esperar. Desde entonces, la existencia comenzó a contemplar el universo a través de él, y, durante una eternidad, el 6 observó cuánto existía, y entre todas las verdades que descubrió, hubo una que cambiaría para siempre el destino de los primigenios. Mientras solo la existencia pudiera crear, ninguna de sus creaciones llegaría a existir plenamente. Todas poseían un don, pero ninguna podía ejercerlo. Toda creación tarde o temprano caía en la inmovilidad, no porque aquella fuera su naturaleza, sino porque así lo exigía la realidad misma. Entonces, la existencia comprendió que el problema nunca había estado en los primigenios, había estado en la realidad que compartían. Así surgió la séptima, un ser femenino y ligero, impulsado por un instinto voraz por mejorar la existencia de todos los seres. Sabía que solo disponía de unos cuantos movimientos antes de caer también en la inmovilidad. Por eso, ninguno de ellos podía desperdiciarse. La existencia cubrió su cabeza con un amplio sombrero, cuyo borde descendía sobre su rostro como un inmenso corte. Aquella sería la naturaleza de su magia. Su primer movimiento fue el corte, y con él la inmovilidad dejó de ser inevitable. El 1 podría percibir más allá de sí mismo. El 2 podría amar sin barreras y acercarse por fin a su otra mitad. Las 3 podrían crear sin límites. El 4 podría recorrer la existencia. El 5 podría probar su fuerza. Y el 6 obtendría aún más para contemplar desde el silencio. Pero no allí. Mientras permanecieran en aquella realidad, solo la existencia podría crear.
La séptima todavía conservaba un último movimiento y sabía exactamente dónde debía dirigirlo. Elevó una vez más su magia y realizó un segundo corte. La realidad se abrió. Más allá de aquella abertura, apareció un mundo nuevo. Uno a uno, los primigenios atravesaron el velo y por primera vez todos pudieron ejercer los dones que siempre habían llevado dentro. Así comenzó una nueva era. Durante una eternidad convivieron en aquel nuevo mundo, lo transformaron y lo enriquecieron, lo llenaron con las creaciones nacidas de sus propios dones. Mientras tanto, la existencia permaneció contemplándolos desde el otro lado del velo. El corte de la séptima había separado dos realidades, pero la abertura permanecía. Y mientras permaneciera abierta, la separación nunca sería completa. Nada debía atravesar aquella abertura. Nadie debía volver. La existencia comprendió que el corte necesitaba un guardián. Entonces, imaginó al octavo. Lo concibió como un ser de 8 brazos, elástico, escurridizo, capaz de extender su cuerpo hasta sostener con él las aberturas del velo. Su piel podía mimetizarse con cuanto lo rodeaba, confundirse con el paisaje, desaparecer ante cualquier mirada. Así ocupó el espacio entre ambas realidades. Desde allí, contempló a los primigenios alejarse y contempló a la existencia permanecer del otro lado. Su cuerpo abrazó la herida abierta en el velo. Sus 8 brazos sostuvieron sus bordes. Su piel ocultó el camino y bajo su custodia, el corte dejó de parecer una entrada. Fue el primer ser al que la existencia otorgó un nombre. El pulpo, el octópodo, el guardián de mundos. Desde entonces permaneció entre ambas realidades, invisible y silencioso, abrazando el corte con su propio cuerpo. Nadie podría atravesarlo y nadie podría regresar. Durante una eternidad, los primigenios transformaron el nuevo mundo, pero todas aquellas maravillas compartían el mismo origen. Eran obras de seres inmensos, creaciones nacidas de poderes que ningún habitante ordinario habría podido heredar. Hacía falta una vida distinta, una especie capaz de aprender de cuanto ya existía, capaz de construir sobre las obras de otros, capaz de recordar el pasado y transmitirlo a quienes todavía no habían nacido. Una especie capaz de heredar aquel mundo. Entonces, la existencia imaginó al noveno, un ser fértil, portador de una esperanza que todavía no tenía rostro. Depositó en su vientre la semilla de la humanidad y durante 9 ciclos, él la protegió, la alimentó, la sintió crecer en su interior. Cuando los 9 ciclos llegaron a su fin, el noveno dio origen a la humanidad. Los primeros hombres y mujeres abrieron los ojos en el nuevo mundo. Contemplaron a los primigenios, contemplaron a las criaturas mágicas, contemplaron las obras que habían surgido antes que ellos y comenzaron a aprender. Entonces, el noveno entregó una pareja de seres humanos a cada primigenio para que aprendieran de ellos, para que heredaran sus dones, para que recordaran sus enseñanzas.
y para que algún día continuaran su obra. De aquellas 9 parejas nacieron 9 linajes, y con el paso de las generaciones aquellos linajes se convirtieron en los 9 clanes. Cada uno heredó una manera distinta de comprender el mundo, una forma distinta de transformarlo y una memoria distinta de aquello que había existido antes. Desde entonces la humanidad dejó de ser únicamente una nueva especie, se convirtió en la heredera de los primigenios. La historia del hombre acababa de comenzar. La existencia contempló el nuevo mundo desde el otro lado del velo. Registró las obras de sus creaciones, las obras de sus hijos y las obras de los hijos de sus hijos. Durante una eternidad observó cómo cada linaje crecía bajo la guía de su primigenio. Pero con el paso del tiempo, las diferencias comenzaron a hacerse visibles. Al principio fueron pequeños conflictos. Después llegaron las disputas y finalmente la guerra. Sus distintas naturalezas comenzaron a enfrentarse entre sí. Cada uno intentaba transformar el nuevo mundo según aquello que era, y cuanto más intervenían, más se alejaban del equilibrio que alguna vez habían compartido. La existencia contempló aquellas escenas con una decepción inmensa. Quería detenerlos a todos. Y de pronto, el silencio, la inmovilidad del primer mundo parecían una alternativa mejor. O quizá el silencio del abismo. La guerra, la desesperación y el dolor bañaban los suelos del nuevo mundo. Las estrellas se utilizaban como armas para herir, y el poder de crear era utilizado para erradicar. Todos intentaban demostrar que su propia naturaleza debía prevalecer sobre los demás. Y con profunda tristeza, la existencia creó un ser nuevo, el 10º. Una creación distinta, destinada a castigar a los primigenios y devolverlos al otro lado del velo, a costa de lo que fuera, el aniquilador. Entonces comenzó la persecución. El 10º persiguió a los primigenios, persiguió a sus criaturas, persiguió a la humanidad. Persiguió todo cuanto había nacido en el nuevo mundo. Entonces sucedió algo inesperado. Los 9 primigenios se reunieron para enfrentarlo. Por primera vez en incontables siglos, habían dejado de lado sus diferencias. Se habían unido con un único propósito: sobrevivir. Y durante innumerables batallas, ninguno consiguió imponerse por completo. Todos perdieron poder. Su inmensidad comenzó a transformarse en fragilidad. Su eternidad dejó de ser absoluta, y el poder de crear que alguna vez pareció infinito comenzó a encontrar sus propios límites. Nadie sabe lo que vivieron los hombres de aquellos días. Nadie sabe cómo lograron unirse los primeros 9 para enfrentar al 10º. Solo se sabe que el 10º fue derrotado después de corromperse con su propio poder de creación. Los 9 fragmentaron su cuerpo para hacerlo menos poderoso. Las partes más fuertes fueron selladas en 10 cristales con forma de cruz, porque aquella forma bloqueaba la energía vertical y la energía horizontal. Y donde ambas direcciones quedaban interrumpidas, el poder del 10º podía ser contenido. El resto de su cuerpo y sus fluidos corporales cayeron sobre el nuevo mundo en forma de cristales puntiagudos, algunos inmensos, otros finos como agujas, todos ellos conservando un fragmento del poder del 10º. Pero los 9 también perdieron.
ya no eran tan poderosos como alguna vez lo fueron. La pérdida de su inmensidad hizo que poco a poco se confundieran con los paisajes del Nuevo Mundo. Con el paso de las generaciones, fueron recordados como leyendas y algunos como antiguos dioses. En aquella tranquilidad nació la era del hombre. Aún existían diferencias, pero ya no el poder suficiente para destruirse unos a otros. Quienes sobrevivieron a aquella guerra comprendieron que sus diferencias no eran aquello que debían separarlos, sino aquello que les permitía coexistir. Y por primera vez en muchas eternidades surgió una época de paz, pero también de supervivencia. La existencia permaneció detrás del velo. Juzgó su creación, vio que había paz, vio que sus creaciones ya no eran conflictivas, vio que, por fin, todo había encontrado un equilibrio y lo juzgó como bueno. Desde entonces continuó contemplando a sus creaciones, registrando eternamente las obras de sus hijos y las obras de los hijos de sus hijos, escribiendo y dibujando en la oscuridad del abismo todo aquello que aún lograba sorprenderla del Nuevo Mundo, pero sin volver a intervenir. Si has llegado hasta aquí, gracias. Acabas de conocer el origen de este mundo, pero esta historia es apenas el principio. Kanji Tales es un universo construido a partir de los símbolos del idioma japonés. Cada kanji, cada trazo y cada componente esconden una historia, y juntos dan forma a las criaturas, la magia, los lugares y las leyendas que habitan en este mundo. No necesitas aprender japonés para disfrutar de estas historias, pero si alguna vez sientes curiosidad por descubrir por qué un símbolo significa lo que significa, o cómo un simple trazo dio origen a una criatura, una ciudad o una leyenda, encontrarás videos dedicados a explorar cada uno de esos detalles aquí, en el canal. Mi intención es construir este universo poco a poco, relato tras relato. Si te gustaría acompañarme en este viaje, puedes suscribirte para que no te pierdas los próximos capítulos. Yo soy Bis Beltrán y te doy la bienvenida a Kanji Tales.